Esto es verdolaga, que como muchos sabréis se los da a los pájaros y tiene un montón de propiedades, que ya haremos un vídeo específico sobre las propiedades de esta planta. Pero hoy vamos a hacer un experimento porque para ver si es viable hacer una plantación en maceta para dárselo a los canarios. Yo se la doy así porque me sale, como veis, tengo de sobra y es una mala hierba aquí que sale en el huerto. Pero ya os digo, vamos a ver si es viable una plantación para tenerlas en macetas y hacer un cultivo en rotación para poner las macetas dentro de la voladera y que así la consuman los canarios y ver el tiempo de recuperación de la planta. Así que hoy lo que vamos a hacer es arrancarla con raíz. Mira, vamos a coger alguna que esté aquí fuera, que se ve bastante bien, mejor. Es una planta que no tiene una raíz muy profunda, es una raíz superficial, por lo tanto la maceta no hace falta que sea muy honda. Yo he cogido estas porque me caben bien para luego meterlas dentro de un cubo y así que cojan bastante humedad y se rieguen pronto. Así que vamos a ir sacando unas pocas, que ya veis, salen bien. Y esta, ahora veis, está ahora mismo floreciendo, que aquí se pueden ver las cápsulas de las semillas. A ver si hay alguna. Mira, estas están todas verdes aún todavía, pero antes he abierto alguna que ya estaban maduras, pero a ver, la mayoría siguen teniendo. Pues bueno, vamos a seguir sacando. Bueno, saco unas pocas más de aquí y ahora seguimos. Pues bueno, ya hemos sacado unas cuantas de aquí y al final hemos sacado 3 montones. Un montón, 2 y 3. Como podemos ver, tienen bastantes raíces. Y es lo que decía, las raíces no son muy largas, no son muy profundas, por tanto con esto sería suficiente. Y ahora lo que vamos a hacer es, yo he cogido mucha planta para cada maceta, pero vamos a ir rellenándolas en las macetas y lo vemos cómo queda. Pues bueno, ya tenemos la primera, que ya te digo que la planta es muy honda. He enterrado todas las raíces, que se queda bastante bien y se queda pues un buen matojo de planta, que ahora luego se las pondremos así a los pájaros. Y seguimos con las otras dos. Acabo de poner estas y seguimos. Pues bueno, ya tenemos nuestras 3 macetas enteras, que como podemos ver queda bastante planta en cada una de ellas. Mira, esta ha llevado hasta otra planta más, pero bueno. Y ahora pondremos, la idea es poner una en el voladero, las otras 2 dejarlas con agua para que se hidraten bien las plantas y no se mueran, y mañana dejar esta 24 horas y veremos cómo han quedado las hojas y lo que tarda en recuperarse. Pues de las 3, esta es la que vamos a coger hoy y la vamos a meter directamente en el voladero. Lo que, antes de ponerla, lo que vamos a hacer es meterla en un cubo de agua, que es la forma más fácil de regar las plantas y la mejor de todas, porque así se inunda. Se inundará toda la tierra y así evitamos que se los pueda desecar demasiado y deshidratar la planta. Así se cogerá. Las otras 2 haremos lo mismo para que no se nos muera, y estas ya las pondremos otro día en el voladero. Y esta esperaremos 10 minutos
y la coloco en el voladero después de que coja agua. Pues bien, ya la tenemos bien empapada de agua y ahora la vamos a dejar aquí en el voladero y veremos 24 horas después, la dejaremos un día a ver qué tal se la han comido, porque en un día supongo que aquí mañana no quedará nada, porque mirad, esto lo he puesto esta mañana, les he puesto las espigas estas, porque si miráis, estos son las semillas, lo negro, y ya se las han comido casi todas. Que las plantas aquí dentro del voladero duran poco. Y bueno, se las dejamos aquí y a ver si vienen los canarios a comerse. Pues pasadas 48 horas, este es el estado de la verdura. Que al final, en vez de dejarla un día, en vez de dejarla 24, la dejo a 48, porque como les pongo bastante más verde también, pues no lo habían acabado de comer todas las hojas. Pero bueno, ya podemos ver el estado que está en 48 horas, que si vemos la otra planta, mirad la diferencia entre una y otra. Aquí no le han dejado una hoja y esta está llena de hojas. Y ahora lo que vamos a hacer es dejar esta aquí otra vez 48 horas más y esta la sacaremos fuera a ver cuántos días tarda en recuperarse la planta y volver a sacar hojas para ver si es rentable
tener el cultivo así o cuántas plantas necesitamos para hacer una rotación. Esta sería la segunda maceta que pusimos, que esta ha estado 2 días aquí también, 48 horas, que como podemos ver se la han comido bastante, todas las puntas, aunque han dejado aquí un trozo por aquí por el medio. Y ahora ya ponemos la tercera, que en principio las hemos dejado 2 días cada una. Dejaremos estas 2 días también, y con las 3 macetas serían 2, 4, 6 días. El ciclo serían de 6 días. Y os voy enseñando cómo van evolucionando las otras en el siguiente vídeo. Ya haremos otro vídeo de ver cuántos días han tardado en recuperarse las plantas, para poder volvérselas a poner y cómo van creciendo. Que ya os digo que ya se va notando alguna cosa.